¿Qué caso de karma instantáneo has presenciado? Historia 1. Estaba en la fila de una cafetería cuando una mujer mayor delante de mí dejó caer accidentalmente unas monedas. Se agachó torpemente para recogerlas, pero antes de que pudiera terminar, un tipo detrás de ella la empujó ligeramente y murmuró algo como: «Vamos, señora, apúrese, no tengo todo el día». La mujer, visiblemente apenada, se disculpó y se apresuró. Yo no dije nada, pero me molestó bastante. Lo curioso fue que cuando el tipo llegó a la caja, se dio cuenta de que no tenía su billetera. Comenzó a buscar frenéticamente, vaciando bolsillos y revisando su mochila, hasta que murmuró: «Creo que la dejé en el auto». Justo en ese momento, la señora volvió y le dijo a la cajera: «Yo pago su café. Así no tiene que volver corriendo al auto, no sea que se canse». Le sonrió dulcemente y le pagó el café. El tipo se quedó rojo como un tomate. La cajera y yo nos miramos y sonreímos. Fue uno de esos momentos donde el karma no necesitó tiempo, solo necesitó clase. Historia 2. Trabajaba en una tienda de electrónicos y un cliente vino a devolver un televisor. Decía que no funcionaba, que era una basura, y que nosotros éramos unos estafadores. Insultó a todos, golpeó el mostrador con los nudillos, exigió hablar con el gerente, que era yo, y lanzó frases como: «Ustedes no tienen idea de lo que hacen». Pedí revisar el televisor. Lo conectamos y funcionaba perfectamente. Incluso tenía configurada su cuenta de streaming. Se hizo un silencio incómodo. Entonces, sin perder oportunidad, mi compañera de caja, con quien el tipo también se había pasado de grosero, sonrió y dijo: «Se ve excelente. ¿Quiere que le enseñemos cómo encenderlo sin presionar el botón del control al revés?». El hombre murmuró algo ininteligible, bajó la cabeza, tomó el televisor y se fue sin decir una palabra más. Nunca más volvió. Historia 3. En la universidad teníamos un compañero que siempre copiaba en los exámenes. Se sentaba cerca de los más aplicados y lograba ver sus respuestas sin que lo notaran. Presumía de sus notas y se burlaba de los que estudiaban. Un día, el profesor cambió la distribución del aula a último minuto. Sin saberlo, este chico terminó sentado justo detrás de un estudiante extranjero que escribía el examen. En portugués. El profesor había entregado accidentalmente una copia en ese idioma. El tramposo copió todo igual, palabra por palabra. Entregó el examen con una sonrisa de victoria. Una semana después, el profesor lo citó. Le mostró el examen en portugués y solo dijo: «Supongo que también tomas clases en Brasil». Suspendido por el semestre. Historia 4. En el tren, vi cómo un tipo joven le quitó disimuladamente el asiento a una mujer embarazada, fingiendo que no la había visto. Incluso se hizo el dormido cuando ella se quedó parada justo enfrente. Un par de estaciones después, un inspector subió. Comenzó a revisar los boletos. La mujer tenía su pase. Él no. El inspector le pidió su boleto y él balbuceó algo como: «Se me quedó en casa. Multa inmediata». Pero lo mejor fue que la mujer embarazada se sentó en su lugar, mientras él era obligado a bajarse en la siguiente estación. Historia 5. En mi primer trabajo había un compañero que se robaba ideas ajenas y se las presentaba al jefe como suyas. Me pasó 2 veces. Así que empecé a dejar pistas falsas en documentos compartidos. Un día, escribí una propuesta ridículamente absurda: cambiar todo el branding de la empresa por memes de gatos. Literalmente. Él la presentó en la junta semanal como suya, sin saber que era una trampa. El jefe se quedó mirándolo en silencio, luego me miró a mí y dijo: «¿Esto es en serio?». Me encogí de hombros. Él se enojó, tartamudeó y al final admitió que alguien se lo había sugerido. Desde ese día, nadie volvió a escuchar sus brillantes ideas. Historia 6. Trabajé durante años en una pequeña panadería familiar. Un día, una clienta nueva entró y desde el primer segundo fue grosera. Se quejó del olor a levadura, de la música, del mostrador. Nos llamó pueblo y dijo que venía de la ciudad donde hacen pan de verdad. A pesar de eso, pidió 5 baguettes. Se las entregamos con amabilidad. Y justo cuando iba a pagar con su tarjeta, esta fue rechazada. Lo intentó 3 veces. Nada. Empezó a gritar que nuestro sistema era obsoleto, que su banco jamás fallaba, que íbamos a escuchar de su abogado. La señora que estaba detrás de ella en la fila, una clienta habitual de unos 70 años, le tocó el hombro y dijo: «Puedo pagarle el pan, señora, pero me debe una sonrisa mínimo». Lo dijo con tanta dulzura y sarcasmo que todos rieron. La clienta altiva aceptó, sin mirarla siquiera. Pero antes de salir, uno de los panes se cayó al suelo y lo pisó con su propio tacón. Quiso recogerlo, pero resbaló con harina. Terminó en el suelo, empanizada como una milanesa. Se levantó sin decir nada. No volvió jamás.
Y la señora mayor recibió pan gratis de por vida de parte nuestra. Historia 7. Hace unos años trabajaba en un restaurante bastante elegante. Una noche, un hombre vino con una cita. Desde que se sentaron, comenzó a tratar a la mujer con condescendencia. Le corregía lo que pedía, hablaba por encima de ella, y en una ocasión hasta dijo: «Deja que yo piense por los dos». La chica apenas sonreía. Claramente estaba incómoda. Cuando llegó el postre, el hombre pidió un tiramisú. Yo ya lo traía en la bandeja cuando vi que se inclinaba hacia ella para decirle algo al oído. Ella se apartó rápidamente y él, al intentar recuperarse, golpeó la copa de vino con el codo. La copa voló directamente a su propio pantalón blanco. Quedó bañado en vino tinto. Intentó culparla a ella, pero todos vimos lo que pasó. La chica se levantó, me miró, me guiñó un ojo y dijo: «Voy al baño. Por cierto, esto fue una primera cita y última». Y se fue por la puerta. Él se quedó empapado, con la cuenta sin pagar y una ovación silenciosa del personal. Historia 8. Una vez fui a una entrevista de trabajo donde todos los candidatos debíamos esperar en una sala antes de pasar uno por uno. Éramos 6. Uno de los candidatos, un tipo trajeado y muy seguro de sí mismo, empezó a menospreciar a los demás. Dijo que uno se vestía como si fuera a cortar el césped, que otro tenía pinta de nerd sin vida, y que el puesto estaba hecho para alguien de su calibre. Lo soportamos en silencio hasta que llegó su turno. Entró en la oficina sonriendo. 5 minutos después, la entrevistadora salió con él y saludó a uno de nosotros. Resultó que el chico al que había llamado nerd sin vida era el hijo del dueño de la empresa, que estaba presente para observar cómo los candidatos se comportaban antes de la entrevista. El arrogante fue descalificado al instante. El resto fuimos tratados con respeto. Nadie olvida ese día. Fue una verdadera lección de humildad instantánea. Historia 9. Iba en bicicleta camino al trabajo cuando vi a un conductor en una SUV pasar un semáforo en rojo a toda velocidad. En el proceso, salpicó a una pareja de ancianos que caminaban por la acera. El agua sucia los empapó por completo. El tipo ni se inmutó, solo aceleró. 2 cuadras después, vi la misma SUV parada por una patrulla. Un oficial ya estaba pidiéndole los papeles. La pareja de ancianos también había alcanzado la escena caminando tranquilamente. Uno de los policías los reconoció como sus padres. El conductor terminó con una multa por exceso de velocidad, pasar en rojo y conducción imprudente. Además, los oficiales lo obligaron a disculparse con los abuelos en voz alta. Los vecinos grabaron todo. El video se volvió viral en la ciudad bajo el título «El idiota del agua sucia». Historia 10. En un vuelo de regreso a casa, me tocó sentarme junto a un hombre que no paraba de quejarse. Desde el momento en que subimos, criticó el espacio, el olor, la voz de la azafata y hasta el sonido del motor. Cuando un bebé comenzó a llorar unas filas más adelante, murmuró en voz alta: «Si no puedes controlar a tu cría, no viajes». Una señora mayor que estaba en la fila detrás de él se inclinó y dijo: «Todos pagamos por estar aquí. Si no sabes comportarte, podrías pedir que te bajen con paracaídas». La gente se rió, pero él se cruzó de brazos molesto. A mitad del vuelo pidió café. La azafata, sin querer, tropezó al servirlo. Un poco de café cayó directamente en sus pantalones. Él se levantó gritando, pero antes de que pudiera ofenderla, la misma señora mayor gritó: «Eso fue Karma Express con azúcar». El avión entero estalló en carcajadas. El tipo no dijo una palabra más en todo el vuelo. Historia 11. Mi hermana y yo estábamos en una tienda de ropa cuando vimos a una mujer esconder una blusa en su bolso. Miró a su alrededor. Pensó que nadie la había visto y siguió probándose otra prenda. No dijimos nada, solo observamos. En ese momento entró una niña, de no más de 9 años, con su madre. La niña señaló exactamente la misma blusa que la mujer se había guardado, pero la dependienta dijo que era la última. La niña se entristeció, pero no hizo escándalo. Solo dijo: «Está bien, mamá, tal vez otro día». Cuando la ladrona fue a salir, la alarma sonó. La seguridad la interceptó. El jefe de tienda se acercó, revisaron el bolso, y ahí estaba la blusa. La madre de la niña observaba desde lejos. El jefe de tienda, al ver la escena, caminó hacia ellas, se agachó y le dijo a la niña: «¿Sabes qué? Resulta que esta blusa volvió a estar disponible. Es tuya si la quieres». La sonrisa de la niña fue impagable, y la mirada de la ladrona, atrapada por karma infantil, fue inolvidable. Historia 12. Tenía un vecino que se creía mejor que todos. Ruidoso, prepotente, se burlaba de quienes no tenían auto o vivían con sus padres. Tenía un coche de lujo que lavaba religiosamente todos los domingos. Un día,
Hizo un comentario innecesario frente a mi madre. Qué triste no tener auto y depender de tus hijos, ¿no? Ese mismo día, una bandada de aves decidió bendecir su coche. No una o dos, sino que parecía una convención de gaviotas con problemas estomacales. Todo el capó, los vidrios, incluso las manillas estaban cubiertas. Intentó limpiarlo, pero justo se fue la presión del agua en su casa por una reparación municipal. No pudo ir al lavadero porque el coche olía horrible. Intentó manejarlo igual, y las risas de los peatones lo persiguieron por cuadras. Desde entonces, al menos, saluda con más respeto. Historia 13. Cuando trabajaba como mesero en un restaurante, había una familia que siempre trataba al personal con desprecio. No dejaban propina, hacían comentarios racistas, y una vez escuché al padre decir: «No estudien, chicos, o acabarán como estos inútiles». Un día, entraron y se sentaron como siempre. Pero esa noche, había una nueva chef encargada de la cocina. Era la hija del dueño, y casualmente, una excompañera de colegio del hijo de esa familia. Él había sido su bully durante años. Ella no dijo nada. Preparó su comida con todo cuidado, pero usó una salsa con frutos secos, ignorando que el hijo tenía alergia. Cuando el chico preguntó por la salsa, ella se acercó personalmente, le sonrió y dijo: «Tranquilo, no puse nada que no pueda tragarse alguien con una lengua tan venenosa como la tuya». Él palideció. La familia se fue sin tocar la comida. Desde ese día, no volvieron jamás. Y nosotros tuvimos una noche tranquila. Historia 14. Una vez en un parque, vi cómo un hombre pateó a un perro callejero sin motivo alguno. El perro no lo había molestado. Estaba dormido bajo un banco. El tipo pasó, lo pateó y se rió con sus amigos. El perro huyó asustado. Todos los que estábamos allí quedamos en shock. El tipo siguió caminando, orgulloso de su estupidez. No pasaron ni 5 minutos cuando una bicicleta eléctrica sin control, al parecer olvidada en pendiente, se deslizó directo hacia él. La golpeó en las piernas y lo tumbó al suelo frente a todos. Lo mejor, el perro volvió, se le acercó y orinó justo al lado de su cara. No encima, no agresivamente. Solo lo miró y dejó su mensaje. El aplauso fue general. Historia 15. En una conferencia internacional, un empresario con mucho ego subió al escenario. Era el clásico tiburón de negocios. Traje caro, sonrisa falsa y una presentación plagada de frases como: «Los pobres son pobres porque quieren». Durante el turno de preguntas, una joven estudiante le preguntó qué opinaba sobre la ética en los negocios. Él se rió y respondió: «La ética es para los que no tienen poder». Lo que no sabía era que la conferencia estaba siendo transmitida en vivo por la universidad, y por error de su asistente, también en el canal de su empresa. Miles de clientes, socios y hasta inversores lo vieron. Las reacciones llegaron rápido. Al día siguiente, su empresa publicó un comunicado anunciando que él ya no era parte de la compañía por no representar los valores institucionales. Nunca más se supo de él, pero su caída fue tan rápida como su risa falsa. El karma, en este caso, tuvo micrófono y testigos. Historia 16. En una boda a la que fui invitado por compromiso, el padrino tomó el micrófono para hacer un brindis. En lugar de felicitar a los novios, empezó a contar anécdotas humillantes del novio. Borracheras, una noche con una ex, incluso insinuó que el compromiso había sido acelerado por un error de cálculo. Hubo un silencio helado. La novia puso cara de piedra. Lo mejor vino después. Durante el corte de pastel, cuando el padrino se acercó para la foto, tropezó con el cable de la cámara y cayó de frente. Justo sobre el pastel. La madre de la novia gritó: «¡Qué bueno! Así al menos sirves de algo». Y aunque intentó recuperarse, terminó siendo la burla de todo el evento. Nadie lo mencionó más esa noche. Literalmente se borró solo del álbum. Historia 17. En un gimnasio donde solía entrenar, había un tipo obsesionado con grabarse haciendo ejercicios. Lo hacía mal, pero se grababa igual. Lo peor era que se burlaba de quienes no tenían su físico. Una vez, incluso imitó exageradamente a una señora mayor que estaba usando la caminadora. Se rió y dijo: «Esto es lo que pasa cuando no haces nada en la vida». Lo que no sabía es que esa señora era fisioterapeuta y estaba allí por recomendación médica tras recuperarse de una cirugía. 2 semanas después, el tipo se lastimó la espalda levantando más peso del que podía. ¿Adivina quién fue la única fisioterapeuta disponible en la zona que atendía casos urgentes? Exacto. Ella lo recibió con una sonrisa y dijo: «Espero que aún recuerdes cómo caminar en la caminadora. Vamos a empezar desde ahí». Y luego lo trató, con una amabilidad que dolía más que el desgarro. Historia 18. Durante una excursión en grupo por la montaña, uno de los participantes, un tipo joven y presumido,
decidió ignorar al guía local. Dijo que sabía más que él porque había visto documentales y había hecho senderismo real en Canadá. Se adelantó al grupo, se burló del ritmo lento de los demás y desapareció en el bosque. 40 minutos después, regresó cubierto de barro hasta las rodillas y con una expresión de puro terror. Había caído en un pequeño pantano. Perdió una zapatilla y su teléfono. Lo encontró un perro del grupo que iba con una familia. El guía, sin decir una palabra, le prestó unos zapatos viejos, lo puso al final de la fila, y el grupo entero fingió no haber notado nada. El resto del camino no dijo ni una palabra. El karma en la montaña no grita, pero se cobra con barro. Historia 19. En una clase universitaria, una chica le robaba constantemente las ideas a otra compañera durante las presentaciones. Siempre se adelantaba para hablar primero, tomaba conceptos ajenos y los repetía como propios, ganando elogios. La víctima nunca decía nada. Era reservada, inteligente y paciente. En la última clase del semestre, la profesora pidió a cada quien presentar un proyecto original. La chica que siempre copiaba entró con confianza, mostró su presentación, y no sabía que todo su texto estaba tomado de un artículo académico publicado por la compañera víctima semanas antes en un blog universitario. La profesora detuvo la presentación y le preguntó si conocía la fuente. Ella lo negó. Entonces, la otra alumna se levantó y dijo con calma: «Puedo mostrarle la publicación original, con fecha, enlaces y borradores. Es mío». La copia fue suspendida por plagio. Y por primera vez, la clase aplaudió, no a quien hablaba, sino a quien esperó el momento justo. Historia 20. En un supermercado, una señora empujó bruscamente a un adolescente para llegar antes a la caja rápida. Dijo algo como: «Los niños como tú no deberían venir solos a comprar». Él no dijo nada. Solo retrocedió y se fue a otra fila. Cuando la señora llegó a la caja, su tarjeta fue rechazada. Buscó en su bolso y se dio cuenta de que había olvidado su monedero. Se molestó, pidió que le guardaran las cosas, pero la fila era larga. La cajera, con educación, le dijo que no podía. El adolescente apareció a su lado. Le ofreció pagarle la compra. Ella, sorprendida, aceptó. Pero al terminar, él le dijo con una sonrisa: «Los niños como yo aprendemos a respetar. Y también a ayudar». «Buen día». La señora no contestó. Solo tomó sus bolsas en silencio. Desde entonces, muchos la vieron comportarse más amable en el barrio. Historia 21. Mi prima organizó su baby shower con mucho cariño. Y como no tiene muchos recursos, hizo la decoración con sus manos, cocinó parte de la comida y pidió prestado el local comunitario. Todo salió muy lindo, hasta que llegó su excuñada, una mujer presumida que criticó absolutamente todo. Dijo en voz alta que esto parece una fiesta de barrio pobre, que los globos parecían de cementerio y que el pastel seguro era del supermercado barato. Nadie se reía, pero ella creía ser graciosa. Lo que no sabía era que el pastel lo había hecho el esposo de mi prima, pastelero profesional. Cuando ella fue a servirse un pedazo exageradamente grande, tropezó con uno de los adornos, esos mismos que había criticado. Perdió el equilibrio y cayó de cara al pastel. La mesa se volcó. Todos miraron en silencio, y mi prima solo dijo: «Qué bueno que tomaste un buen pedazo. Ahora te lo llevas puesto». La excuñada se fue llena de crema pastelera y sin dignidad. Historia 22. Estaba en una oficina de atención al público, esperando mi turno, cuando una mujer delante de mí comenzó a impacientarse. La fila avanzaba lento pero con orden. A cada rato se quejaba, suspiraba fuerte y murmuraba que estas cosas deberían ser solo por internet para no tener que ver a esta clase de gente. Cuando por fin llegó su turno, se acercó al mostrador y empezó a gritarle a la trabajadora, una mujer amable y mayor. Le hablaba con desprecio. Le pedía que se apurara, porque no estaba para perder el día con ineptas. La empleada, visiblemente incómoda pero profesional, le pidió amablemente su documento de identidad, que no tenía. Lo había olvidado. «Sin su identificación no puedo atenderla, lo siento», dijo con serenidad. La señora exigió hablar con un supervisor. En ese momento, una segunda empleada se levantó de su escritorio y dijo: «Yo soy la supervisora, y la señorita ha hecho todo correctamente. Le pediré que vuelva otro día, con su documento y con educación». La gente en la fila aplaudió suavemente. Yo sonreí. El silencio de la señora fue más ruidoso que sus gritos. Historia 23. En un viaje en autobús interprovincial, un joven ocupó 2 asientos con sus pertenencias para evitar que alguien se sentara a su lado. Incluso cuando una mujer embarazada subió, fingió estar dormido para no ceder el asiento.
Nadie quería decirle nada directamente, pero todos lo vimos. El conductor se dio cuenta. No dijo nada de inmediato, pero al hacer la primera parada, se acercó. Tocó suavemente su hombro y le dijo, «Tú, el que duerme muy cómodo, ayúdame a limpiar el baño del bus. Alguien dejó un desastre». El chico despertó confundido, pero obedeció. Al volver, el conductor ya había hecho pasar a la señora embarazada y a una anciana que ahora ocupaba su lugar. El joven protestó, pero el conductor lo ignoró. Le dijo, «El karma viaja rápido. Párate o bájate». Viajó de pie las siguientes 2 horas. Historia 24. Una compañera del trabajo siempre llegaba tarde. Se inventaba excusas y culpaba a otros. Una vez, le dijo al jefe que yo le había dado mal la información de una reunión clave. Me gané una reprimenda sin haber hecho nada. Así que comencé a guardar capturas, correos y mensajes que mostraban cada vez que ella mentía o desviaba responsabilidades. No las usé. Hasta que en una junta, dijo que no había podido entregar su reporte porque yo le pasé los datos tarde. El jefe me miró. Sin decir palabra, proyecté el correo con fecha, hora y la respuesta de ella diciendo, «Gracias, lo reviso ahora». Silencio absoluto. El jefe solo dijo, «Parece que el problema no son los datos, sino la memoria». Desde entonces, ella ya no me menciona para justificar sus errores. Y el jefe me consulta directamente. Historia 25. En un centro comercial, vi a un adolescente burlarse de un hombre con discapacidad. El hombre caminaba lentamente con muletas y entró a un baño adaptado. El chico, entre risas, lo grabó con su celular y dijo, «Miren al Robocop, a ver si no se cae». No me aguanté. Caminé hasta él y le dije, «¿Te parece gracioso? Soy su hijo. ¿Te gustaría que te grabaran si un día no pudieras caminar?» Obviamente, no era su hijo, pero eso lo detuvo. Se puso pálido. Antes de que pudiera decir algo, un guardia de seguridad apareció. Le pidió el teléfono y vio el video. Lo acompañó hasta la salida y le pidió que no regresara sin sus padres. El señor con muletas salió del baño sin enterarse de nada. Solo me sonrió y dijo, «Gracias por dejarme pasar primero». Le respondí, «Usted siempre primero, don». Y nos fuimos en direcciones opuestas, pero con dignidad intacta. Historia 26. Cuando trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño, una influencer llegó con su asistente y exigió que le dieran la suite presidencial. Le explicamos que solo teníamos habitaciones estándar. Se molestó, rodó los ojos y dijo, «¿Sabes quién soy? Si no me dan lo que quiero, los voy a exponer en redes». Intentamos calmarla, pero se pasó la tarde haciendo stories donde hablaba mal del lugar, exagerando detalles y ridiculizando al personal. Subió una historia burlándose de una lámpara rota, cuando en realidad era parte del diseño vintage del lobby. Lo que no sabía era que esa noche llegaba una arquitecta reconocida que había diseñado el hotel, y que además seguía a esa influencer por curiosidad profesional. La arquitecta vio la historia. Se acercó a ella en el bar del hotel y le dijo, sin levantar la voz, «No es la lámpara lo que está roto. Es tu criterio». Luego se presentó y le dio la espalda. A la mañana siguiente, la influencer borró todos los videos y publicó un mensaje de disculpas. El karma arquitectónico vino con diseño y sello profesional. Historia 27. Durante una actividad escolar, los niños tenían que presentar un proyecto en grupo. Uno de los padres, un hombre competitivo y arrogante, básicamente hizo todo por su hijo, ignorando a los demás compañeros. Incluso reescribió las ideas de los niños y se atribuyó la dirección del trabajo. En la presentación, se levantó con su hijo y habló por él todo el tiempo. No dejó que los otros niños dijeran una sola palabra. Los padres lo miraban incómodos, pero él parecía encantado consigo mismo. Al terminar, la profesora agradeció y luego pidió a cada niño que, por separado, explicara su parte. Los niños del grupo comenzaron a decir, «Eso no fue lo que hicimos. Eso lo hizo el papá de Diego. Yo no entiendo nada de eso. No lo hicimos juntos». El hijo, nervioso, no supo explicar su parte. Silencio total. La profesora respiró hondo y dijo, «Ahora entendemos por qué en esta escuela valoramos el trabajo en equipo, y no las exposiciones por ego». El padre se hundió en su asiento. Y por una vez, no dijo nada. Historia 28. En una cafetería, un hombre estaba haciendo una videollamada en altavoz, hablando a todo volumen y revelando detalles privados sobre su negocio. Comentaba con orgullo cómo había estafado a varios clientes extranjeros vendiéndoles productos premium, que en realidad eran imitaciones baratas. Lo peor es que se reía mientras decía, «Son europeos, no tienen idea de lo que compran, y si se quejan, les bloqueo el número». Una mujer de unos 40 años, que estaba sentada en la mesa de al lado con su laptop, se levantó y se acercó.
Le dijo, disculpe, ¿usted trabaja para nombre de empresa? Él, arrogante, respondió, sí, ¿por qué? ¿También quieres comprar algo? La mujer sacó una credencial de su bolso. Era inspectora comercial de una agencia europea de control de exportaciones. Lo que siguió fue mejor que cualquier serie de Netflix. Pidió su nombre completo, tomó nota de la conversación grabada por accidente y lo notificó formalmente de una investigación. En menos de 5 minutos, el tipo pasó de presumir su estafa a tartamudear pidiendo disculpas. La cafetería entera lo aplaudió cuando se fue. Historia 29. En un paseo familiar al zoológico, un grupo de adolescentes comenzó a tirar piedritas a los animales para ver si se movían más. Ignoraban las advertencias del personal, se reían y grababan videos burlándose de un perezoso dormido. Un cuidador se les acercó varias veces, pidiendo respeto, pero ellos seguían. Uno de ellos dijo, ¿qué nos van a hacer? ¿Que nos muerda un mono? 5 minutos después, en la zona de aves, uno de los chicos se acercó demasiado al hábitat de un guacamayo. El ave, con puntería de francotirador, le soltó una lluvia perfecta de excremento, directo a la cara. El chico gritó. Todos los visitantes estallaron en carcajadas, y el cuidador solo dijo, te advertí que los animales se defienden a su manera. La grabación, por cierto, terminó en TikTok, pero no como él quería. Historia 30. Mi abuelo es sordo, pero le encanta ir al mercado los sábados. Camina lento, saluda a todos, y a veces se detiene a mirar puestos aunque no compre nada. Una mañana, un hombre impaciente lo empujó levemente y dijo en voz alta, «Apártese, viejo, no estorbe». Mi abuelo no lo escuchó, pero yo sí. Estaba unos metros más atrás y lo vi todo. Decidí no confrontar, y solo observé. 5 minutos después, el mismo tipo intentó saltarse una fila en la carnicería. Se metió frente a una señora bajita, que se le quedó viendo. No dijo nada, solo dio un paso hacia atrás. Accidentalmente le pisó el zapato, y con eso, él tropezó y cayó al suelo. No fue grave, pero su orgullo sí quedó herido. La señora lo miró y dijo, «Los que atropellan a los mayores siempre se caen solos». La fila entera se rió. Mi abuelo seguía mirando frutas, sin saber que el karma acababa de hablar por él. Historia 31. Una vez fui jurado suplente en una competencia de arte regional para jóvenes. Los finalistas eran increíbles, excepto uno que claramente no había hecho su obra. Era una escultura moderna, muy profesional, pero demasiado perfecta para su nivel. Lo extraño fue que, durante la deliberación, este chico no paraba de menospreciar a los demás, diciendo que su arte era superior y que los demás eran amateurs sin visión. Hasta nos insinuó que sería un escándalo si no ganaba. Cuando llegó el momento de entregar el premio, uno de los jueces principales tomó el micrófono y dijo, «Antes de anunciar al ganador, queremos felicitar a todos, excepto a quien intentó presentar como propia una escultura de su profesor, la cual fue exhibida en 2019 en Madrid. Se proyectó en la pantalla la imagen original con la fecha. Era idéntica. El falso artista palideció. El público se quedó mudo, y el premio fue otorgado, con honores, al chico más humilde de todos, que había hecho una obra con materiales reciclados. Esa ovación sí fue genuina. Historia 32. En el tren subterráneo de la ciudad, una mujer embarazada se subió claramente agotada. Todos los asientos estaban ocupados, pero uno de los pasajeros, un ejecutivo con traje y auriculares, fingió no verla. Lo curioso es que justo frente a él había una pantalla que mostraba las cámaras de seguridad internas del vagón, una nueva medida del transporte para evitar incidentes. Al parecer, no lo notó. Una señora mayor, molesta por su actitud, presionó el botón de asistencia para llamar a seguridad. Cuando llegó el guardia, ella solo señaló la pantalla, donde se veía perfectamente al tipo ignorando a la mujer embarazada mientras fingía dormir. El guardia se le acercó, le tocó el hombro y dijo, «Tiene 2 opciones, ceder el asiento o bajarse en la próxima estación por conducta antisocial». Levantó la vista como si despertara, pero ya era tarde. El resto del vagón aplaudió cuando cedió el asiento, colorado de vergüenza. La pantalla del karma estaba encendida. Historia 33. En una tienda de animales, una pareja joven estaba adoptando un perrito. Estaban emocionados y eligieron uno nervioso pero adorable. Mientras hacían los papeles, un hombre mayor entró y, sin mediar palabra, intentó comprar al mismo perro ofreciendo dinero en efectivo. El voluntario le explicó que no se vendían, solo se adoptaban con proceso y compromiso. El hombre insistió, dijo que su dinero valía más que las emociones de una pareja de tontos, y dejó su tarjeta en el mostrador. Cuando se fue, uno de los voluntarios, furioso, sacó su celular.
Resulta que ese tipo ya había sido denunciado por maltrato animal en redes. El video donde decía «los perros solo sirven para vigilar» se volvió viral meses atrás. El refugio publicó una historia con la tarjeta del hombre y el título: «El dinero no compra respeto ni amor». El video explotó en TikTok. La pareja se fue feliz con su nuevo perrito, mientras el hombre quedó cancelado por la comunidad amante de animales. Karma en 4 patas.